Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Lorenzo Castellanos y soy doctorando en la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente y por motivos profesionales me encuentro residiendo en Bamako, capital de Mali, desde donde junto con mi compañero Sergio Fuertes Bueso, doctorando en la Universidad Pontificia de Comillas, quisiéramos presentarles la comunicación titulada Agenda 2030, Derechos Humanos y Existencia Lesbiana, una aproximación a la diversidad desde la mirada de las mujeres LGTBI migrantes en Mali. Los movimientos migratorios en Mali han sido considerados tradicionalmente una forma de vida, sirviendo en numerosas ocasiones como medio de diversificación económica o simplemente como una vía de escape ante la degradación del entorno. Especialmente en los últimos tiempos, el país ha experimentado un incremento de los desplazamientos forzosos, principalmente debido a los conflictos que imperan en el norte del país, la violencia que se ejerce por parte de los grupos radicales y especialmente al cambio climático. Además de las migraciones provocadas por estos motivos capitales, a partir de los años 2010 se asiste a un incremento significativo de la migración de las personas LGTBI, quienes abandonan sus hogares motivados por la discriminación y los abusos a los que habitualmente son sometidos en el seno de una sociedad predominantemente heteronormativa, donde la identidad de género y la diversidad sexual no tienen cabida. Pese a que no existen datos precisos desglosados por sexo que permitan estudiar la magnitud de este fenómeno, se estima más o menos que durante el último decenio alrededor de 850.000 mujeres han abandonado sus hogares y han emigrado principalmente hacia Europa, concretamente hacia Francia, Bélgica y España respectivamente, de las que en torno al 1,4%, es decir, unas 11.900 mujeres, son consideradas como mujeres LGTBI. Dado que las causas de la migración LGTBI femenina y sus determinantes no han sido suficientemente estudiados, esta comunicación tratará de arrojar algo de luz sobre este fenómeno, imperante especialmente en la región de Cay, en el norte de Mali. La migración es un fenómeno que no es reciente, pues la movilidad de las personas es un elemento constitutivo de la historia de la propia humanidad. Sin embargo, en el último milenio, la migración se ha convertido en uno de los temas sociales más relevantes, cuyo impacto sobre las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables resulta muy determinante. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, define la migración como el movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y migrantes económicos. Siguiendo esta definición, la migración abarca todos los movimientos y desplazamientos realizados por personas o grupos de personas, independientemente del tipo de desplazamiento que realizan, de los factores que impulsan la migración o de las condiciones en las que se lleva a cabo el desplazamiento. Si se considera el tipo de desplazamiento realizado, la migración puede dividirse en migración interna, definida como el movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia, o como migración internacional, entendida como el movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual para establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. Los factores que motivan la migración pueden dividirse en migración económica, migración laboral, reunificación familiar y migración forzada. Ahora bien, los factores que motivan la migración determinan, en mayor o menor medida, la categoría migratoria a la cual podrán aspirar las personas en el país de destino. Es decir, son precisamente estas motivaciones las que en su momento habrán de trazar la línea divisoria entre una persona migrante y una persona refugiada. En este mismo orden es importante tener en cuenta que debido a que la migración no es una experiencia simple ni mecánica, las razones por las que las personas toman la decisión de emigrar y las experiencias que se tienen a lo largo del proceso migratorio son tan diversas como diversas son las personas y los contextos que presentan en los países de origen. Por ello, en determinadas condiciones, la migración puede representar una posibilidad para acceder a nuevas oportunidades y potenciar el desarrollo personal y familiar. Sin embargo, esto no siempre sucede, pues para muchas personas la migración se convierte en la única alternativa de sobrevivencia frente a la violencia, la pobreza o la desigualdad. En no pocas ocasiones las personas migran por condiciones relacionadas con su contexto, el cual constituye una amenaza para su vida y su propia integridad. Es importante también tomar en consideración que muchas personas migran en condiciones de vulnerabilidad, determinadas por razones estructurales e históricas de discriminación hacia ciertas poblaciones, por cuestiones de género, edad, etnia, orientación sexual o identidad y expresión de género, entre otras. Así, la diversidad de motivaciones se puede agrupar en dos tipos de factores muy diferenciados. Por un lado, los de empuje o expulsión y por otro lado, los de atracción. En este sentido, los factores de empuje o expulsión son aquellas condiciones y situaciones que existen en el punto de origen y que impulsan la emigración, como por ejemplo puede ser la falta de oportunidades, las condiciones de riesgo y persecución, la pobreza, la ausencia de fuentes de empleo, etc. Mientras que los factores de atracción son las condiciones que existen en el punto de destino que motivan el tránsito hacia este. Por ejemplo, la estabilidad económica, un ambiente respetuoso.
cosas así. Ambos factores son complementarios y se constituyen entre sí, es decir, los factores de atracción tendrán una mayor influencia en tanto que se perciban como mejores frente a los factores de empuje. La región del Sahel, comprendida entre el sur de Mauritania y el norte de Etiopía, alberga una gran pluralidad, lo que pone de manifiesto que los ámbitos económicos, culturales o políticos se establezcan diferentes condiciones de vida para la población local. La complejidad de la región atiende a factores muy diversos. Por ejemplo, en el plano cultural existen diferentes grupos étnicos. Nos encontramos, por ejemplo, los bambaras, fulanis, soninqués, peul, dogones, mandingas, etc., de los que el 68% vive principalmente en el mundo rural, quienes además registran una tasa de natalidad de 6,4 hijos por mujer, la tercera más alta del mundo. En el plano político, la mayor parte de los países de la región atraviesan o han atravesado en su historia reciente la violencia derivada de múltiples golpes de estados y de largos procesos de conflictos armados. En materia migratoria, todos los países de la región son países de origen y tránsito de personas migrantes, pero con ciertas particularidades y especificidades. Los altos índices de desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, los conflictos, la presión demográfica o incluso la inseguridad alimentaria constituyen las principales motivaciones de la población local para migrar. En esta región confluyen dos de las más importantes rutas migratorias, la denominada Ruta del Mediterráneo Occidental y la conocida como Ruta de África Occidental. La primera fue en 2018 la vía de acceso a Europa utilizada con mayor frecuencia. Tiene su origen en los países del Golfo de Guinea y atraviesa la región del Sahel hasta alcanzar el norte de África. La segunda, desde el año 2020, es la ruta preferida por las personas migrantes, ya que pese al peligroso viaje resulta más seguro llegar hasta las Islas Canarias que atravesar, por supuesto, el desierto del Sáhara Occidental, donde según datos de la OIM, alrededor de 5.400 personas migrantes han perdido la vida entre el año 2014 y el año 2021. Los flujos migratorios de la región son mixtos y se caracterizan por su complejidad y están conformados por diferentes poblaciones que migran, algunas en condiciones de extrema vulnerabilidad, que se producen en contextos de desigualdad, discriminación y violencia. Entre los grupos vulnerables se encuentran las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes no acompañados o separados de sus familias, las personas refugiadas o solicitantes de asilo y, por supuesto, las personas LGTBI. Como parte de los flujos migratorios, las personas LGTBI determinan un importante grupo potencialmente migrante. En los países de la región del Sahel, y especialmente en el caso de Mali, la realidad de los procesos migratorios y las necesidades específicas de las personas LGTBI han sido muy poco estudiadas. En consecuencia, existen importantes vacíos en términos de herramientas de protección y asistencia. Las personas LGTBI se enfrentan a diversas condiciones de discriminación enraizadas con fuerza en la cultura, que se encuentran legitimadas en los distintos ámbitos de la cotidianidad, a través de normativas, leyes y reglamentos que desconocen o restringen sus derechos humanos, o bien sostenida a través de manifestaciones culturales, como por ejemplo los discursos de odio, que incitan especialmente a la violencia. La falta de reconocimiento de las personas LGTBI provoca una condición de desprotección en materia de acceso a los derechos básicos, como por ejemplo salud, educación, empleo, lo que coloca a las personas LGTBI en desventaja social y económica, generándose una situación de discriminación con respecto a la población heterosexual, que sí posee el reconocimiento legal de estos derechos. La discriminación en torno a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género se reproduce en Mali, motivada por el auge del islamismo religioso más radical y por la incapacidad del gobierno de transición para promover un proceso democrático que garantice la vuelta al Estado constitucional previo a los golpes de Estado del año 2020 y 2021, lo cual lleva a las personas LGTBI a migrar en busca de condiciones mejores de vida. En algunas regiones del país, especialmente en el norte, el nivel de violencia ha llegado a provocar que las personas LGTBI sufran persecuciones continuadas, agresiones y asesinatos, no solo por parte de los grupos islámicos más radicales, sino también por los agentes del Estado, por lo que se ven forzadas a desplazarse internamente o a migrar a otros países para poder sobrevivir. Ante estas dificultades y a la espera de un recrudecimiento de la normativa nacional que penaliza además cualquier atisbo de expresión de la orientación sexual, de la identidad o del género, la falta de reconocimiento de los derechos humanos de la población LGTBI constituye una de las razones particulares para que la población LGTBI maliense decida emigrar. Si bien es cierto que la existencia de una legislación que les proteja no resuelve per se las condiciones de opresión que sufre esta población, lo cierto es que a mayores condiciones legales para la protección, menor es el riesgo de sufrir discriminación. En este contexto, las personas LGTBI malienses migran principalmente en busca de ambientes seguros y menos discriminatorios, donde obtengan mejores oportunidades y se reconozcan sus derechos fundamentales. Este estudio parte de la premisa de que no todas las mujeres LGTBI migrantes de Mali se autodesignan como lesbianas. La identidad lesbiana supone per se una categoría identitaria que puede construirse desde el autonombramiento, pero también como una heterodesignación,
por lo que muchas mujeres no se sienten cómodas con esta definición. Debido a la heterogeneidad de las identidades, resulta más adecuado, por tanto, hablar de existencia lesbiana, entendida como un territorio de sexualidades no normativas de estas mujeres, desobedientes de la heterosexualidad obligatoria. Es por ello que en el estudio se emplea la categoría mujeres LGTBI migrantes, ya que por un lado mujeres LGTBI les engloba de forma general, mientras que la categoría de migrante alude a una situación de desplazamiento de estas mujeres en relación a sus países de origen. Aunque los motivos para emigrar resultan diversos, frecuentemente están relacionados con la huida de las estructuras heteronormativas, a pesar de que, bien es cierto, estos problemas no están ausentes en los lugares de destino. La migración tiene que ver con aspiraciones personales y con proyectos de mejora de la calidad de vida, como una opción para complejizar la existencia o bien enriquecerla. La distancia que toman estas mujeres de sus familias es, por tanto, definitiva y evidencia el papel que desempeña la familia como un fuerte dispositivo de control en relación con su sexualidad. Las causas de la migración LGTBI femenina en Mali y sus determinantes no han sido suficientemente tratados. Por ello, el objetivo principal de este estudio exploratorio es precisar las características sociodemográficas de estas mujeres LGTBI migrantes con el fin de conocer los principales motivos que les impulsa a emigrar. El enfoque metodológico se ha basado en la realización de una encuesta cuantitativa, en la que se han realizado entrevistas informales, por un lado, a mujeres cabezas de familia sobre los miembros femeninos ausentes de sus hogares durante un periodo de 6 meses o más y que residen actualmente en el extranjero, y por otro lado, a los chefs de quartier, informadores designados por las autoridades locales, para recoger diferente información, así como sus opiniones sobre la migración LGTBI femenina. El estudio se sitúa en la ciudad de CAI y se han seleccionado los barrios periféricos de Caso, Legal, Ségou, Plateau, Liberté, La Fiabougou, dado que son los más afectados por este fenómeno migratorio. Para la caracterización de las 53 mujeres LGTBI migrantes que componen la muestra, el estudio se basa en 3 variables demográficas: la edad, el nivel de estudios, en el momento en que se produce la migración y el estado civil antes de la salida. En cuanto a la edad de las mujeres LGTBI que deciden emigrar, el 36,5% lo componen mujeres LGTBI hasta 25 años, el 57,5% mujeres LGTBI cuya edad está comprendida entre los 25 y los 29 años, y el 6% por mujeres LGTBI mayores de 29 años. Se observa que el pico de salida se produce entre los 25 y los 29 años. Este hecho supone que las mujeres LGTBI menores de 30 son aquellas que toman la decisión de emigrar, motivadas por causas diferentes, ligadas entre otros a la huida de las estructuras heteronormativas, las aspiraciones personales, los proyectos de mejora de la calidad de vida que les permitan desarrollar su experiencia lesbiana. El nivel de estudios es otra variable demográfica que interviene de forma directa en el fenómeno migratorio. Así, de la muestra del presente estudio, el 52% han llegado a la escuela primaria, frente al 48% que no han alcanzado un nivel básico de enseñanza. Resulta especialmente llamativo que dentro de este 48% de mujeres LGTBI, el 23% ha asistido a las escuelas coránicas, las madrasas, donde han estudiado el Corán sin adquirir otros conocimientos necesarios para la vida cotidiana. En cuanto al estado civil de las mujeres LGTBI, revela que entre el momento de la migración la proporción de mujeres LGTBI solteras es del 37,6%. El 60% está compuesto por mujeres LGTBI casadas y solo el 2,4% de mujeres LGTBI viudas. El hecho de que la proporción de mujeres casadas sea tan elevada no sorprende en el contexto de la nupcialidad en Mali. La encuesta demográfica y sanitaria señala que el 84,8% de las mujeres malienses están unidas, por lo que este dato revela que una de las causas principales que motiva el fenómeno migratorio es la huida del matrimonio. En la mayoría de las ocasiones las mujeres LGTBI son presionadas o forzadas para contraer matrimonio, incluso con familiares cercanos, por lo que es frecuente que tengan hijos o hijas no deseados, lo que pone de manifiesto su deseo de emigrar para expresar libremente su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. Véronique Petit señala a propósito de la migración LGTBI femenina que por una u otra razón el matrimonio es la primera causa de la migración femenina, lo que pone de manifiesto las dificultades que presentan estas mujeres en el país. Se pueden distinguir dos categorías principales de causas que motivan la migración LGTBI femenina. Por un lado, razones sociales y por otro lado, económicas. La gran mayoría de mujeres LGTBI, alrededor del 70,2%, emigró por motivos sociales, mientras que el 29,8% lo hicieron motivadas por motivos económicos. Entre las principales causas sociales destacaron las culturales. Las mujeres LGTBI deben hacer frente a fuertes presiones cis-heteronormativas, no solo de carácter religioso o social, sino también familiar, lo que a menudo les provoca estresores que les impiden su aceptación personal. Las sexuales tienen dificultades para expresar libremente su orientación sexual, su identidad y su expresión de género,
que resulta por norma general muy difícil en un contexto social como es el caso del maliense, pero que las mujeres LGTBI se ven expuestas a la migración si desean manifestar abiertamente su sexualidad o acceder a la salud materno-reproductiva, entre otros. A pesar de ello, después de una gran lucha personal, la mayoría logra los recursos necesarios para alcanzar su propio plan de vida. Y por último, nos encontramos con los factores represivos. En Mali, los derechos humanos de las mujeres LGTBI son continuamente vulnerados. Nos encontramos con matrimonios forzados, violencia, humillaciones. Son solo una muestra de la represión que estas mujeres deben hacer frente, pero que se encuentran en la migración una vía de escape con la que reclamar sus derechos. En cuanto a las causas económicas, las mujeres LGTBI emigran principalmente en la búsqueda de actividades generadoras de empleo, ya que las condiciones de vulnerabilidad económica en la que viven no les permite hacer frente a contemplar una vida digna. Antes de emigrar, una amplia mayoría de las mujeres LGTBI no se consideraban empleadas. Sin embargo, estas mujeres realizaban importantes tareas domésticas, como cocinar, cuidar a los niños, lavar la ropa, etc. En el momento de la emigración, el análisis de la situación laboral de este estudio exploratorio revela que de las 53 mujeres migrantes que componen la muestra, solo 16 declararon estar empleadas, muchas de ellas dedicadas de manera informal al sector del comercio o la restauración, otras empleadas en pequeños establecimientos comerciales o dedicadas al sector de la agricultura y de la artesanía. La inmigración de las mujeres LGTBI se produce tanto en movimientos migratorios internos como externos. A nivel interno, hablamos alrededor del 35,7%. Los principales destinos de las mujeres LGTBI procedentes de la ciudad de Cai que permanecen en Mali resultan muy diversos. A excepción de Tombuctú, esta investigación revela que las regiones, especialmente de Pulicoro, Sikasso y Ségou, además del distrito de Bamako, constituyen zonas de acogida para estas mujeres migrantes. El distrito de Bamako recibe el mayor número de mujeres LGTBI. Este hecho, en palabras de Sekouba Diarra y Pierre Cissé, se debe a que las mujeres con menores recursos económicos deciden permanecer en el país, alejadas de su ciudad de origen, ya que, aunque no disfruten plenamente de sus derechos, al menos pueden estar alejadas de la presión social en la que viven. En cuanto a la migración internacional LGTBI femenina, se trata alrededor del 64,3%. El principal destino fuera del continente africano es Europa. Por cuestiones de seguridad, las mujeres LGTBI migrantes prefieren tomar la denominada Ruta del África Occidental. Esta ruta atraviesa la región del Sahel hasta alcanzar el norte de África y transita por diferentes países, entre ellos Senegal, donde muchas mujeres migrantes deciden permanecer por una larga temporada antes de llegar a Europa, no solamente por razones de proximidad geográfica, sino como lugar en el que conseguir dinero suficiente para poder alcanzar el continente europeo. Igualmente, en otros países de tránsito, como es el caso de Mauritania, Marruecos o Túnez, las mujeres LGTBI migrantes intentan emplearse en sectores como la artesanía, el comercio o la restauración, incluso también el sector turístico. Y muchas de ellas, gracias a los procesos de regulación extraordinarios, como el que tuvo lugar en Marruecos en el año 2017, deciden permanecer por tiempo indefinido en estos países de acogida. Las opiniones sobre el fenómeno de la migración LGTBI femenina son muy variadas. En efecto, la inmensa mayoría de las personas entrevistadas, es decir, el 91,9%, está muy a favor de la migración femenina, frente al 8,1% que estaría en contra. Para los primeros, la migración femenina es positiva, ya que permite, por un lado, reforzar la economía doméstica gracias a las remesas, permite que las mujeres LGTBI puedan mostrar libremente su identidad, permite que puedan acceder al matrimonio igualitario o que tengan acceso a sus derechos fundamentales, o además que puedan adquirir nuevas competencias profesionales. Para los últimos, la migración LGTBI femenina se percibe negativamente porque es uno de los vectores de la desestructuración social, ya que, según ellos, conduciría a la pérdida de potencial reproductiva de la población de la ciudad de Cai y acentuaría las disparidades económicas entre los hogares con y sin mujeres migrantes. De forma habitual, la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género no es una cuestión que se considere como una de las causas prioritarias del fenómeno migratorio en Mali. Se da por hecho de forma errónea que las mujeres LGTBI malienses tienen problemas más acuciantes o de otra índole antes que atender a su orientación sexual, su identidad o su expresión de género, de modo que se les invisibiliza de sobremanera por esta cuestión. Cuando se reflexiona sobre el fenómeno migratorio de forma general, suele hacerse en base a criterios económicos, obviando que existen, por ejemplo, otros motivos, como sexuales, represivos o incluso de otra índole, que derivados de su problemática no suelen tenerse en cuenta. En el caso de Mali, ser una mujer LGTBI no es un derecho, sino un perjuicio. El lesbianismo es considerado como un pecado, una desviación social o ideológica, o incluso como una enfermedad, siendo las mujeres LGTBI acusadas de traicionar su ancestral cultura matriarcal. Tras los golpes de Estado de agosto de 2020 y de mayo de 2021, el gobierno de transición está endureciendo las leyes para castigar de forma severa al colectivo LGTBI,
por lo que la prevalencia de actitudes sexistas y LGTBI-fóbicas engendra un especial clima de violencia que pone en peligro de manera particular a las mujeres LGTBI malienses en todos los ámbitos sociales. Resulta paradójico que en el caso de Mali, donde las denuncias por asesinatos y violaciones a mujeres LGTBI son continuas, no existen leyes específicas que condenen estas agresiones LGTBI-fóbicas. Sin duda, la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género es para las mujeres LGTBI malienses un motivo, aunque no siempre explícito, para migrar, especialmente a Europa, atraídas por las leyes igualitarias de derechos civiles que prevalecen en la mayor parte de los países de la Unión Europea, y donde además de mejorar sus condiciones de vida, pueden desarrollar con plenitud y libertad su sexualidad y obtener un reconocimiento social que les es negado en su país de origen.